tardes, estamos Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los acontecimientos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. En estos tiempos estamos viviendo sin duda momentos inéditos dentro de la política nacional. El caso de la estafa maestra o la maestra de la estafa se ve reflejado en las últimas horas y días cuando un juez federal dicta prisión preventiva justificada a la exsecretaria de Estado Rosario Robles Berlanga, quien es investigada por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público por el desvío de recursos públicos, en este caso que tanto ha llamado la atención. La vigencia de la medida cautelar será durante todo el tiempo que dure el proceso en su contra, 2 meses, debido a que hay probabilidad de que pueda darse a la fuga, además de que tiene los medios y los contactos para hacerlo. Ese es el tema de esta tarde Entre Líneas y me da mucho gusto saludar en la mesa de debate a Ivonne Melgar, columnista y colaboradora de Excelsior. Ivonne, bienvenida. Martín, buenas tardes a la mesa, buenas tardes a todos. Hola. Saludo también a Leticia Robles de la Rosa, periodista, colaboradora de Excelsior. Leti, bienvenida. ¿Qué tal? Hola a todos. Hola, buenas tardes. También nos acompaña en el estudio Pepe Buendía, otro de nuestros colaboradores en Excelsior. Pepe, Martín, bienvenido. buenas tardes a todos, buenas tardes al auditorio. Y me da mucho gusto saludar, como siempre, a Pancho Garfias, colaborador de Excelsior, analista político, columnista. Bienvenido, Pancho. Pues aquí estamos. Momentos, sin duda, momentos importantes, Pepe. Hablan los analistas de que en muchos años pues no se veía que un secretario de Estado, o secretaria en este caso, exsecretaria, esté pasando por un proceso penal de una investigación que lleva ya largo tiempo. De hecho, es una investigación periodística multipremiada, reconocida a nivel internacional, pero sus implicaciones políticas y legales todavía no se habían visto y bueno, pues ya en los últimos días el proceso ya es una realidad y Rosario Robles por lo pronto está en prisión justificada, dicen, preventiva justificada. Sí, así es, desde luego es un caso emblemático el estar juzgando, vinculando a proceso y dictando prisión preventiva a una exsecretaria de Estado. Es la de mayor nivel que ha habido en los últimos años y desde luego pues es uno de los primeros fuertes, contundentes golpes del actual gobierno contra la corrupción y creo que así hay que reconocerlo. Es un caso que, como tú referías, no es nuevo, se conocía desde el sexenio anterior por los reportajes periodísticos, pero No, también por la Auditoría Superior de la Federación. Más bien se conoció primero por la auditoría, es una investigación de la auditoría. Así es. Y después la investigación periodística abundó en la investigación de origen de la Auditoría Superior de la Federación. Sí, yo creo que ahí el origen, en efecto, como dice Leti, es las observaciones que hace del conocimiento el entonces titular de la Auditoría Superior de la Federación sobre el uso indebido y la posible desviación de recursos. Un modus operandi le llamamos. Y desde luego, pues es el primer fuerte golpe que estamos viendo de este gobierno contra la corrupción y contra la impunidad. Pero sí me gustaría subrayar esto, es el primer fuerte golpe que estamos viendo, pero no es un sinónimo o no es equivalente a hablar de el fin de la corrupción en absoluto, ni tampoco creo que podamos lanzar las campanas al vuelo sobre el tema de la impunidad. Por 2 razones. Una, porque más allá del caso particular de Rosario Robles, como decía Leti hace un momento, este es un caso que reúne una especie de modus operandi
de articulación de redes que involucran a 8 universidades, 11 dependencias federales, Mucho más, más de 50 empresas, muchas de ellas ahora señaladas como fantasmas, y evidentemente no es la única que está involucrada en este asunto. Y el ataque a la corrupción pasaría no solamente por la sanción a uno de los responsables, sino por encontrar los mecanismos institucionales para desmontar esta clase de redes de corrupción que son las que en el fondo sostienen la extensión y profundidad de ella, como pudimos ver justo en este caso, del gobierno de Peña Nieto. Y el segundo tema que me parece importante de por qué no podemos lanzar las campanas al vuelo es que este caso emblemático o el proceso y la actuación del juez ha derivado en una especie de juicio para el propio Poder Judicial debido a la forma como se está actuando y la posibilidad de que haya un conflicto de intereses en el juez que está llevando el caso. Y no es un asunto menor si tomamos en cuenta la experiencia que tenemos de la utilización política de la justicia, que en otros casos ha llevado al procesamiento de figuras públicas, no con el propósito solamente de sancionar una conducta indebida funcional, sino también de escarmentar, mandar un mensaje a propios y extraños. Creo que esos dos son los elementos que hoy están sobre la mesa. Muy puntual la precisión y la aclaración de Leti, en el sentido de que esto viene pues de los análisis de la cuenta pública que año con año con cierta... Sin quitar mérito a la investigación. Es que ahí voy a esto. De animal político y de ahí vamos a esto. Porque la Auditoría Superior de la Federación durante décadas ha hecho estudios de las cuentas públicas año por año de los gobiernos que van transcurriendo. Y nunca pasa nada con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, en este caso de los desvíos de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en las gestiones de Rosario Robles, se vuelve un caso mediático precisamente porque hay un ente del gremio periodístico y de la sociedad civil que se unen para profundizar en ese asunto. ¿Qué pasó en ese caso, Leti? Y porque ahora sí tuvieron efecto o tuvieron eco las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que no ha hecho nada más observaciones esos años que se detectó lo que hoy se llama la estafa maestra, sino que la auditoría viene haciendo denuncias que yo recuerde desde hace más de 30, 40 años y nadie le hacía caso. Era como un llamado a misa en los congresos federales. Sí, yo creo que, mira, esto lo descubre la auditoría, entiendo que desde el 2015, pero fue analizando y es la auditoría la que descubre que es un modus operandi. Sí, todo el a partir esquema, ¿no? de la cuenta pública 2016. Es cuando dice, o sea, empieza a ver los primeros visos en 2015 y en 2016 dice, a ver, aquí ya hay un asunto grave. Entonces, es la auditoría los que conocemos cómo se presentan las auditorías y conocemos su sistema de información, que cualquiera puede consultarlas, entras a la auditoría, vas por casos y ahí te dicen nombres de funcionarios, direcciones, montos, todo, ¿sí? Y yo quiero hacer un reconocimiento público a Excelsior, que fue el primer periódico que puso este tema en la mesa mediática por una nota informativa de 8 columnas, 26 de febrero del 2017, un trabajo de Tania Rosas basado exclusivamente en la investigación de la auditoría. Es ahí donde dice, universidades están haciendo un chanchullo con el gobierno. Triangulando, y ahí dice, un daño por 800 millones de pesos, tantas universidades, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que cambia, Martín? Que coincide esos resultados de la auditoría con un cambio en el sistema anticorrupción, donde a la Auditoría Superior de la Federación se le dan mayores atribuciones para exigir al Ministerio Público
la conclusión de investigaciones ministeriales en función de las demandas, de las denuncias que presenta. Recordemos, ningún organismo tiene autorización a presentar una denuncia penal por asuntos de corrupción de este tipo, salvo las auditorías, tanto estatales como la federal, ¿sí? Entonces, es a raíz de esas denuncias que la auditoría presentó hacia finales de 2015 y principios del 2016 y que descubre en la segunda quincena de febrero que empieza a activarse a nivel de Fiscalía, entonces Procuraduría General de la República, la investigación, a la par que presenta las denuncias y las quejas ante la Secretaría de la Función Pública. Ahora, son muchas las dependencias que están involucradas. Sí. El asunto, cuando la auditoría encuentra desvíos, lo primero que tú tienes que hacer como dependencia es regresar la lana. Si no la regresas, entonces ya deja de ser una observación y se va convirtiendo paulatinamente en una denuncia. Auditoría forense le llaman. Así es. A fin de cuentas, aunque te denuncien, si tú regresas el dinero, como por ejemplo hizo el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, que inventó que se había caído un puente, pidió dinero extra a la Secretaría de Hacienda, se le dio y luego resulta que la auditoría descubrió que el puente nunca se cayó y entonces exigió que se le devolviera el dinero y lo regresó. Ya, ahí. Ok, entonces se queda resarcido. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con estas dependencias que no resarcieron el dinero? Ahora, hablando de la investigación periodística, ¿qué es lo que hace? Abunda en lo que hace la Auditoría Superior de la Federación, le pone nombres a las dependencias, nombres de titulares. La auditoría nunca pone nombres, nada más dice fulana, direcciones y bla, bla, bla. Lo que hace la investigación periodística es ponerle nombres de los responsables jurídicos y responsables políticos. Y te faltó lo principal. Fueron a verificar cada una de las empresas. Exacto. A ver si existían o no existían. Sí, y Pancho. se toparon con que no existían. A ver, pero eso ya lo había verificado la auditoría. Ese es el mérito que tienen. No, lo hicieron ellos. Perdóname. No vamos aquí a discutir. No estoy estoy demeritando ninguna investigación. No estoy demeritando ninguna investigación. Yo conozco las auditorías. Discúlpame. Entonces, son más técnicas las auditorías. Sí, por supuesto. Sí, van al domicilio de las empresas. A ver, si la auditoría te está diciendo la empresa no existe, sí, es porque fue al domicilio y encontró que no existía. Y ahí vienen los domicilios inexistentes. Discúlpame, yo los incluso con la estafa maestra. Ahora, con la estela de luz. ¿Qué es lo que hizo la investigación periodística? Pues volvió a hacer lo mismo que hizo la auditoría, pero ahora con un lenguaje que todos pudiéramos entender. Perfecto, qué bueno, me da muchísimo gusto y no estoy demeritando ninguna investigación. Pero se volvió muy mediático a raíz de eso, ¿no? ¿Qué tal si exactamente. También, ¿no? Sí. O sea, a fin de cuentas, yo no estoy demeritando eso. Lo que estoy diciendo es que todo esto surge de la Auditoría Superior de la Federación. Pancho. A ver, efectivamente, no vamos a perder aquí el programa hablando si el mérito es de Animal Político, o es de Tania Rosas de Excelsior, o es de Mexicanos contra la Corrupción. Sí, efectivamente, el origen viene de la auditoría. Yo desayuné con el auditor apenas hace 2 días. Él me pasó una información, hoy la publico. Él dice que del 15 de marzo del 18 a la fecha, la Auditoría Superior de la Federación ha presentado 63 denuncias penales por observaciones no solventadas por un monto de 3.595 millones de pesos. Esto es aparte de los 5,000 millones de los que se está hablando en el caso Rosario Robles. Si me tienen paciencia, 10 de esas denuncias corresponden a Sedatu y a Sedesol en los tiempos de Rosario Robles. Y estas se hacen fundamentalmente con instituciones educativas de nivel superior y oficinas de comunicación estatales. Estas involucran, lo leo rápidamente, el sistema quintanarroense de comunicación social, la televisora de Hermosillo,
la Universidad Politécnica de Chiapas, la Universidad Politécnica Francisco y Madero, que no ubican dónde está, la Universidad Politécnica de Quintana Roo, Radio y Televisión de Hidalgo y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hay 3 más que van contra Zagarpa y una contra Pemex. Acaban de terminar otra contra el Instituto Tecnológico de Comalcalco en Tabasco. Y una más que no se ha terminado, pero está por concluirse, en la Universidad Intercultural de Sinaloa. Esto tiene que ver con lo que decía Leticia al inicio de este programa, eso era una triangulación, gobierno, universidades públicas o oficinas de comunicación social de gobiernos estatales y estas empresas fantasmas. Ahí se diluía el dinero. O sea, no se sabe dónde fue a parar ese dinero. Los mexicanos suponemos que sí, sabemos dónde está. ¿Por dónde anda? Sí, sin embargo, pues eso hay que probarlo. Eso por un lado. Por el otro, yo quiero llamar la atención sobre el hecho de que la increíble coincidencia de que el sobrino de Dolores Padierna es el juez que envía a Rosario Robles a Santa Marta, Acatitla. Ella dice que Padierna, así se apellida, el sobrino de la senadora Padierna fue escogido al azar, que le tocó ese asunto al azar. Sin embargo, es muy curioso que teniendo una gama de medidas cautelares para aplicar, haya optado por la más ruda, la más dura, que es la prisión preventiva justificada, porque oficiosa todavía no entra, incluso la figura no entraría porque todavía en ese tiempo ninguna ley es retroactiva, pues esto sucedió antes de que se aprobara ampliar el catálogo a delitos, por ejemplo, de corrupción, la prisión preventiva oficiosa. Entonces, se viene todo este escándalo. La señora dice que fue al azar. Yo personalmente no creo que haya sido al azar. ¿Y por qué? Habiendo tantos jueces, va a caer el caso en este señor, sobrino de Dolores Padierna, que nos hizo remontarnos al 2004. ¿Qué pasó en el 2004? El señor de las ligas, Ahumada exhibiendo a René Bejarano. En ese entonces Carlos Ahumada era pareja de René Bejarano, de Rosario Robles. Digo, perdón, de Rosario Robles. Y efectivamente viene este asunto y pues como que no suena, o por lo menos levanta sospechas de que el sobrino de Dolores Padierna, que es la pareja de René Bejarano, haya sido enviada así, sin 15 más, años después. No siendo delito grave, haya sido enviado con el pretexto, el argumento o la afirmación de que había posibilidades de que se fugara. Por una licencia de manejo que no tenía la misma dirección y porque decían que la señora tenía toda la capacidad y los recursos para irse. Sin embargo, todos sabemos en esta mesa que le fueron congelados los recursos. Claro. Ahora, yo he visto en redes sociales que cuando haces este alegato, estás defendiendo a Rosario. No estoy defendiendo a Rosario, yo estoy haciendo esta observación al margen o más allá, sin prejuzgar la inocencia o la culpabilidad de la señora Robles, sino simplemente destacando estas
extrañas coincidencias que se están dando en el proceso más ruidoso que hemos tenido en términos de corrupción desde que entró la Cuarta Transformación. Así es. Vamos a ir a la pausa, regresamos, no se vaya. Interesante este tema y por supuesto los puntos de vista que aquí estamos exponiendo. Regresamos Entre Líneas. Ya estamos de vuelta y queda sobre la mesa la observación también muy puntual de Pancho Garfia sobre las coincidencias o lo que lleva a la suspicacia dentro de todo el manejo que ha hecho el Poder Judicial de este caso por el lado del juez, que ya ampliamente se expuso su parentesco con una integrante de la fracción morenista en el Senado de la República, Dolores Padierna. Y bueno, aquí hay observaciones también interesantes desde el punto de vista también de la Auditoría Superior de la Federación. Vamos con Ivonne Melgar. Adelante, Ivonne. Gracias, Martín. Yo tengo muchas coincidencias con nuestros colegas. Efectivamente, creo que el presidente López Obrador está dando una aportación cultural y política impresionante en términos de discurso, de mensaje, de fuchi a la corrupción, dice, y lo suscribimos, fuchi a la corrupción, y qué bueno que hemos empezado a discutir lo que yo llamaría no la estafa maestra, sino el sexenio de la estafa. Por eso perdieron, por eso se fueron, porque hicieron demasiadas cochinadas. Y es obvio que esta muestra de sangre, que esta revisión del ADN del sexenio que se fue, está focalizado, personalizado, única, exclusiva y malamente en la exsecretaria Rosario Robles. Porque como bien lo subrayaba Leti, el modus operandi que ahí se desentraña, pues tiene que ver con un sexenio. Tiene que ver con otras secretarías, tiene que ver con Petróleos Mexicanos, que es lo que Rosario Robles le reclamaba a los autores de la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y Animal Político. ¿Por qué le pusieron nada más mi nombre? Y yo creo que era un reclamo legítimo. ¿Por qué no le pusieron la estafa sexenal y todas las fotografías de los involucrados? Y se fueron solo con él. Pero bueno, esa es harina de otro costal, ya lo podemos ir revisando. Pero a mí sí me parece que si una duda que plantea muy bien Pepe Buendía se va a resolver en los próximos años es qué tanto vamos a contar con un sistema en serio anticorrupción. Y lo digo porque a mí me tocó la cobertura cotidiana de la legislatura del Pacto en su primer trienio, donde Juan Manuel Portal era el auditor superior de la Federación y me tocó ver sufrir a los legisladores de oposición, sobre todo a los panistas. Se llamaba y se llama, porque ha regresado a ser legisladora, Mariana Dunyasca Rojas, la diputada de Veracruz, que lloraba de coraje cada vez que se reunían con el auditor superior Juan Manuel Portal. Y a ella en la Comisión de Vigilancia y Auditoría Superior, porque así se llama la comisión que en la Cámara de Diputados revisa, que es la jefa de la revisa, que era la jefa de la auditoría. Revisaba las auditorías. No le hacían caso cuando ella todos los días decía: señores, en Veracruz nos están atracando. Señores, en Veracruz hay un sistema que se llama la licuadora. En Veracruz se está yendo el dinero. Y a mí me llamaba mucho la atención cuando empiezo a observar que la auditoría, quizás era porque no tenía facultades, y ahorita Leti me ha resuelto esa duda, o me ha puesto más dudas, pero el auditor Juan Manuel Portal, que es el que a mí me tocó cubrir, fue muy obsequioso en el principio del sexenio peñista para que hubiera un linchamiento mediático contra el calderonismo, que me imagino que se lo tenía bien ganado. No voy a defender a nadie por lo de la estafa maestra y muchas obras del área, Estela de Luz, perdón, por la Estela de Luz, y muchas obras y inversiones en cultura. Particularmente ahí había muchas cosas sobre el Bicentenario que tenían que ver con la Estela de Luz, la biblioteca, y desde ahí, porque a mí me tocó tratar de entender, es un lenguaje bastante complicado el de las auditorías, sí, mucho. El reporte de la auditoría, y me impresionó porque el primer año llega Juan Manuel Portal y dice: señores, la Estela de Luz fue una estafa, las obras, y hay no sé cuántos, no me acuerdo el número, cuántas auditorías que se pueden convertir en materia forense para ir a la PGR y que se les siga por falta de
entregables. Y porque muchas empresas eran fantasmas. Y ahí decía la auditoría, fuimos a tal lugar y esa imprenta no existía. Fuimos a tal lugar, bueno, fue solamente mediático porque nunca nadie fue a presentar una denuncia. Pero cuando empiezan a pasar los años y viene ya la auditoría que tiene que ver con el sexenio, porque los primeros años era del sexenio anterior, veo que todo era bello, todo era perfecto. El auditor decía recomendaciones genéricas, nunca dio casos. Entonces yo le pregunté a los legisladores, ¿por qué ahora es tan amable el auditor? ¿Por qué el auditor no trae propuestas forenses? ¿Por qué solamente habla de generalidades? Y sí, recomendaba, hacía sobre todo observaciones de las licitaciones en compras de cómputo, que ahora el presidente López Obrador hace muy bien en despreciar esta renovación compulsiva que se hacía de equipos, ¿no? Hablaba también de que las universidades no eran transparentes en la forma en que participaban. Te estoy hablando de 2014, de 2013. O sea, todavía no se había acuñado este estilo. Y esa vez, lo recuerdo perfecto, la diputada, hoy otra vez diputada, Mariana Dunyasca Rojas me dijo, qué enojada estoy. El presidente de la Comisión de la Auditoría de Vigilancia y Auditoría Superior era un perredista, que debe ser de Morena ahora porque era de los radicales, no me acuerdo el nombre, ahorita me voy a acordar, dice, fíjate, está comiendo con el tesorero de Veracruz, del gobierno de Veracruz. Y este fin de semana se va a ir a reunirse con Javier Duarte, cuando nosotros lo que más le hemos pedido al auditor es que le ponga la lupa a Veracruz. Qué bueno que ahora el ex auditor, da entrevistas y habla de algo que es su responsabilidad, porque si no también él sería omiso y pasaría la historia como omiso. Él tiene la obligación moral y ética hoy de decir que avisó a Enrique Peña como presidente de que las cosas andaban mal en Sedatu y que habían estado mal en Sedatu. Perdona que te interrumpa. Nada más para decir rapidísimo. Y es evidente que avisó porque estaba la propia auditoría. O sea, es un documento público que entrega a la Cámara de Diputados, pero que ya trae un aviso previo a todas las dependencias y evidentemente a la Presidencia de la República. Entonces, creo que incluso es una verdad obvia. El señor, por supuesto, que le informó al presidente de la República y él sabía perfectamente bien lo que estaba pasando. Solo quiero terminar con Perdón una por la conclusión. Sí, debe ser muy difícil ser auditor en México y en China y en Estados Unidos. Debes tener una templanza, una calidad moral, una capacidad, porque en un país presidencialista, pues cualquier telefonazo duele y cuesta. Gritos incluso de secretarios, desplantes, no lo dudo. Debe ser muy difícil ser auditor y no sabemos qué tanto él también en ese momento fue omiso para no echarle la lupa que después sí le echó Mexicanos contra la corrupción. Sí. Y ahí está el mérito. Ahí está la diferencia. Ahora, es un hecho, yo ahí coincido, tú dices, y creo que dices bien, estamos hablando, o se está mirando esto como el sexenio de la estafa. Ha mostrado este caso la extensión y la profundidad que alcanzaron las redes, los modus operandi de la corrupción en el sexenio de Peña Nieto, y creo que además el gobierno de López Obrador, ahí también coincido, ha sabido transmitir, comunicar, incluso poner como ejemplo de la corrupción al gobierno anterior y en buena medida volver a echar otra pala en la excavación, digamos, y la zanja para distanciarse de la clase política del peñismo. Y lo estamos viendo, pues, eso, digamos, con toda claridad. Pero precisamente por eso, justo por eso, por la envergadura del caso, por la implicación que tiene sobre la clase, la vieja clase política, por lo menos la del sexenio anterior, tendrían que tener muchísimo más cuidado, comenzando por el Poder Judicial, en cuidar las formas del proceso. Lo comentaba Pancho en un principio, fue sorpresivo, sin duda, fue sorpresiva la aplicación de medidas cautelares en el extremo, sobre todo tratándose de una mujer que se presentó a declarar, habida cuenta, y eso también hay que señalarlo, porque es parte de los enredos en los que nos mete el Poder Judicial, de que en muchos casos no hay condiciones para presentarse, y por eso la mayoría de los otros
señalados o acusados en procesos de investigación, le hace Lozoya, pues no solamente se amparan, sino que acaban fugándose. No ha sido el caso de ella. Pero independientemente de lo que sucedió ese día y la justificación sobre el tema de la licencia, que puede tener visos, en efecto, de temor para el juzgador, pues sí, porque fue a cambiar una licencia y su domicilio unos días antes. Pero en cualquier caso, no me quiero detener ahí, porque hay una cosa más profunda. Una cosa ver, que no está corroborada. Tú estás diciendo que la licencia era de reciente existencia. No vieron el documento, no lo vieron. No lo quiso enseñar no el lo juez. mostraron. Entonces, no se sabe, esa licencia pudo haber sido De hace 5 años. de hace 5 o 10 años. Bueno, yo me atengo a lo que declaró el propio juez diciendo... pero nunca a dijo ver, que era una a ver, licencia a ver, de- ¿por de- qué de- usted ¿qué cambió, fecha? ¿por qué ¿Qué usted fecha? cambió la dirección de su licencia? Pero en cualquier caso, lo que me parece más importante, más allá de ese punto, es que, en efecto, los juicios y los casos en el Poder Judicial se asignan por azar. O sea, hay un sorteo y a cada quien le va tocando. Pero incluso siendo así, no exime Así es. al propio juez de Claro. exculparse, Claro. de entrar al caso, en Claro. caso, como luego Un supimos, conflicto de de que interés. haya un Conflicto. posible conflicto de interés por su parentesco con la diputada de Morena, Dolores Padierna. Y ahí es donde salta, porque en efecto, a nosotros lo que nos interesa es combatir la corrupción, y la corrupción pasa, y quizá son de las lecciones que deja este caso, por supuesto, por la capacidad del Poder Judicial de pasar esta prueba. Es una prueba para el Poder Judicial. Claro, por supuesto. Demostrar que puede actuar Sin dolo. sin dolo, a ver, y sin parcialidad. Y, por supuesto, salir de la órbita de lo que el propio presidente López Obrador ha señalado, la actuación por consigna de la justicia. Eso es buena parte de los elementos que han sostenido indirectamente estas redes de corrupción. Y el otro punto que me parece importante a destacar es, más allá de la auditoría o de Animal Político, del reportaje periodístico, es el valor del acceso a la información pública Claro. para poder Por supuesto. atacar Por la supuesto. corrupción. Si hoy tenemos este caso en los tribunales, es gracias, o fue determinante, Sí. la posibilidad de acceder a la información. Desde 2010 hay miles de solicitudes de información al entonces IFAI, o ahora INAI, que dieron lugar también a el conocimiento de esta estafa. Sí. Yo Pancho. quisiera un poco diferir de lo que tú acabas de exponer. Yo soy más bien de los que creen que en política y a esos niveles no hay casualidades. Yo creo que eso lo hacía bien y lo subrayaba Franklin Delano Roosevelt. Entonces me parece verdaderamente como La tómbola no. lotería Ahí la tómbola no. que le haya tocado al sobrino de Padierna. La neta no me la trajo, ¿eh? No lo creo. Bueno, eso por un lado. Por otro, hay un asunto aquí que está muy discutido en redes sociales, en mesas. ¿Es el principio de un cerco a Peña Nieto o no? Porque el nombre de Peña Nieto ha surgido prácticamente por todos lados. El señor Portal dio una entrevista diciendo, yo le informé. En la audiencia, Rosario Robles dijo que había hablado por el teléfono rojo con el entonces presidente para informarle de que había irregularidades en los convenios con las universidades. Sí. El abogado lo mencionó también Julio Hernández, el abogado de Rosario Robles. En fin, Peña Nieto está en la escena. ¿Sí? Hay, sin embargo, la idea o la teoría, y esto te lo puedo decir de los propios morenistas, de que existe un pacto de impunidad que se hizo antes de las elecciones, mediante el cual, pues sí, a lo mejor investigas o no investigas, pero dejas al presidente intocable. Vamos a ver si el asunto crece o no
hacia el presidente Peña. Bueno, en Perú metieron a 3 presidentes a la cárcel y uno se suicidó cuando lo iban a agarrar. Claro. Y aquí no ha pasado nada con el caso Odebrecht. Entonces, es efectivamente una oportunidad de, si realmente quieren ir adelante, pues ir a donde están todas las responsabilidades y no focalizarse en la señora Rosario Robles, que, como hemos dicho en esta mesa, la SEDATU y SEDESOL no fueron las únicas secretarías que incurrieron en estas irregularidades que denuncia la Auditoría Superior de Fiscalización. Vamos a ir a una pausa, estamos entre líneas, no se vaya, continuamos después de estos mensajes. El hecho de que se ha centrado pues en los últimos días el tema sobre Rosario Robles o sobre la SEDATU o sobre la SEDESOL, cuando Rosario Robles estuvo al frente de ambas dependencias, en su momento cada una, pero efectivamente el sello está también en otros actores y en otras dependencias públicas que pudieran presentar irregularidades de acuerdo a los documentos de la Auditoría Superior de la Federación y no necesariamente en una investigación periodística focalizada. Vamos precisamente con otro apunte de Ivonne Melgar. Adelante, Ivonne. Gracias, Martín. Efectivamente, la pregunta de Francisco Garfias es muy pertinente, muy importante y tiene que ver con los señalamientos que han hecho tanto Pepe Buendía como Francisco sobre el indebido proceso que estamos observando en el caso de Rosario. ¿Por qué lo digo? Porque necesitamos hoy más que nunca que se institucionalice la transparencia de la información, las auditorías y el ejercicio de la justicia y de la investigación contra la corrupción. El problema hoy, y yo también soy del equipo de Garfias, de que no creo que hubo una tómbola que le tocó la bolita al juez sobrino de la diputada Dolores Padierna. El problema hoy, y eso es lo que yo observo en mi reporteo cotidiano, con gente que podría estar involucrada, que fue del sexenio de Peña, que ha sido mencionada, que tiene temor. ¿Qué piensan? Oye, ¿has platicado con la secretaria de Gobernación para...? No, no importa, no cuenta. Con todo respeto a la ministra, Olga Sánchez Cordero. ¿Va a abrirse, va a llegar en la investigación hasta Peña y los secretarios? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe porque todo el mundo dice que depende de las palabras del señor presidente de la República. Entonces, la verdad es que no tiene respuesta el si van a ir a fondo con la investigación, porque todo está centrado en la administración político-mediático que el presidente López Obrador está haciendo de las cosas, porque los demás están sometidos. Yo no tengo todavía un indicio de que la Fiscalía sea autónoma. Y no tengo un indicio de que se va a actuar al margen de la consulta que el presidente el viernes pasado dijo que va a realizar con el pueblo sobre si hay que juzgar o no a los presidentes. Entonces, no hay claridad hoy por hoy de que se siguen los procedimientos de oficio hasta donde tope, como decía la frasecita ridícula que siempre repetían, o va a tener que ver con la administración de la agenda política del presidente de la República. Sí, agregando una frase que repitió López Obrador en varias ocasiones, que Rosario Robles era un chivo expiatorio. Claro, y es que lo es. ¿Qué te dice esto? Que el asunto va mucho más allá. Y que a mí lo que veo, y creo que tenemos una coincidencia aquí todos, es la preocupación sobre el debido proceso, que recordemos hace unos años dejó en libertad a una acusada de secuestro, que era Florence Cassés, que nunca fue declarada inocente. Simple y sencillamente quedó liberada porque un jefe de la seguridad en México decidió repetir el momento en que la había apresado para que fuera grabado y se pudiera pasar en un medio de comunicación o en los medios de comunicación. A mí me parece que esa violación al debido proceso, que la Suprema Corte sancionó y que por lo tanto liberó a Florence Cassés, es hoy un reto fundamental para el presidente de la Corte
Arturo Saldívar, porque ese antecedente lo está poniendo contra la pared. Tienes razón. Es mucho más difícil aceptar que no hubo violación al debido proceso cuando permitiste la asignación de un juez que es familiar de una adversaria política de la acusada. Si fuiste tan estricto porque hicieron un drama al reproducir la detención, pues esto, que es a claras luces un conflicto de intereses, pues me hace pensar que cuando el caso llegue a la sala de la Corte, en automático van a anular todo lo que se haya hecho contra Rosario Robles y le van a ordenar su liberación. Es más, recordemos que el debido proceso es un compromiso mundial mexicano. Y si las autoridades mexicanas, léase, la Judicatura, la Suprema Corte, la propia Fiscalía, no lo atienden, llega a cortes internacionales. Y allá, así van a decir, a ver, Esto no ¿cómo está le de estás dando el juzgado al que está agraviado? O sea, ahí sí eres juez y parte. Cae perfecto, ¿no? Entonces, yo retomo lo que dijo hace dos cortes Pepe. Es un gran reto al Poder Judicial. Y es una demostración de que o todos se quieren hacer tontos y nos quieren hacer tontos, por lo tanto, o de plano no saben nada. Pero cuando la Fiscalía le asignan al juez, a la Fiscalía, como Ministerio Público, pues debió haber sopesado que el juez tiene unos apellidos familiares, un apellido familiar. Entonces la Fiscalía investiga. Claro. Oye, ¿sabes qué? Es sobrino de la diputada Dolores Padierna y por lo tanto sobrino político de René Bejarano. René Bejarano y Dolores están involucrados con Rosario Robles. Quítamelo, te pido que lo quites o que me asignes otro juzgado porque esto me puede manchar mi Como ya debido lo manchó. proceso, como ya lo hizo. Dos, la Judicatura, ya salió la tómbola. Sí, ok, es Juan Pérez. Pero es Padierna. A ver, espérate, ¿no? Por eso coincido con Ivonne y con Pancho en que no fue la tómbola, ¿no? Entonces, se le fue a la Fiscalía, se le fue a la Judicatura. Se le van muchas cosas a la Sí, Judicatura. pero no se le fue a Rosario. Y les voy a decir por qué. Cuando Rosario fue notificada que tenía que presentarse ante el juzgado, ella sabía quién era el juzgador. Y por eso le manda una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decirle, confío en usted y en que me van a aplicar la ley estricta, que no va a haber sesgo en la aplicación de la ley. ¿Tú crees que sí sabía? Tienes que saberlo, Que era el Princesa. sobrino Cuando a ti te notifican que tienes que ir al juzgado, tú sabes el nombre de tu Exacto. juzgador. ¿Quién es el juez? Sí, y perdóname, a lo mejor no sabía exactamente que era el sobrino, pero Padierna es Padierna. Y entonces, pues no vaya siendo, ¿verdad? Entonces me curo de salud y le digo al ministro que me por favor, Confío. me den Garantice. garantías Exacto. de la ley. Por eso creo que es fundamental los pasos que dé el ministro de la Corte, porque él es el presidente de la Judicatura. Sí, bueno, además va a tener que intervenir, Sí. ¿no? Sí, Pues, y lo que es un hecho, ¿no? ahí está lo que la defensa Lo va que es un a hecho, ayudar. brevemente, lo que es un hecho es que Rosario llegó muy confiada a la audiencia. Nunca se imaginó que horas después Porque no lo ameritaba. saldría Claro. en una camioneta rumbo a Santa Marta De la Policía Federal. de la Policía Federal como rea. Dicen todos los Bueno, a ver, abogados es que sí. penalistas que ya no van a recomendarle a ningún cliente que confíe, de que después del caso del Padilla-Padierna, del juez Que se Padilla-Padierna, no puede un penalista recomendarle a su cliente que se presente. Bueno, ya lo venían haciendo, porque aquí todo el mundo se ampara Pepe. justo Pues para no pregúntale comparecer a a la Cuello justicia. Trejo Pregúntale con- a Lozoya. Pero a mí me Lozoya. gustaría hacer un apunte sobre lo que decías, Pancho, del tema del pacto de impunidad y si estarían tratando de cerrar el círculo en torno a Peña. Por lo pronto, lo que es evidente es que la revelación de esta operación lo que nos ha dejado saber es que salpica
por todos lados y parece difícil de ocultar Así es. el involucramiento de buena parte de las dependencias y oficinas públicas del sexenio anterior. Y ahí tenemos incluso, cuando hablamos de redes, aquella vieja declaración, espaldarazo público del propio Peña, que es parte, digamos, del modus operandi, lo que cierra esta clase de redes, que es la protección oficial del superior con respecto al de abajo. Y dicho esto, te diría, otro de los temas que está justo provocando la revelación de la operación es una ruptura de la cohesión al interior de los propios integrantes que acompañaron a Peña en el gobierno Por anterior. supuesto. Y lo tenemos en el caso de Lozoya. Es Lozoya el que dice, el presidente sabía respecto a la operación de nitrogenados. Y la primera que dice, yo le dije al presidente, fue la propia Rosario. Nadie se los está poniendo, digamos, en bandeja. Es desde ahí, Desde adentro. desde dentro, donde están porque surgiendo. los están dejando solos, claro. Porque los esa están clase. dejando solos. Es que ese es el otro lado de lo que están sufriendo los integrantes del gobierno de Peña. Bueno, no Que todos. a ver, No todos. A ver, hasta ahora el caso emblemático me parece Robles. Yo no veo a nadie Bueno, Lozoya de sus también. propios compañeros que la defienda. Lo Ni decía Lozoya. Ciro Gómez Leiva el otro día y coincido con él. Es notable. No hay quien salga a decir esta boca es mía. Bueno, Ninguno sí, de sus hubo compañeros. El PRI por ahí habló del debido proceso. En Fuera Cámara de de eso, Diputados hubo sesión y Dulce María. y subieron a defenderla. Sí, Sí, los legisladores. los muy poco. legisladores. La verdad es que lo que ha habido es poco. Sí, pero y en mira, el por caso ejemplo, de Lozoya, Esparza, tampoco. el de SST Es- también tiene Ruiz muchas Esparza. denuncias Sí. de malos Claro. manejos. A ver, lo que ¿Dónde está? Parece que lo que ¿Dónde estamos está? viendo ¿Dónde justamente está? es una Entonces, clase lo política en están poniendo, desgracia sí, a que dos, trata nada de más. salvarse internamente Ahora, con la descomposición tampoco- y la ruptura de la cohesión interna, ¿no? Sí, Tampoco Pancho. podemos descartar que le han dado muchísima publicidad a este tema, la máxima publicidad, como le dicen técnicamente, al asunto de Rosario, por la situación económica. Un poco para desviar. Hay quien hace notar que, por ejemplo, cuando viene el tema de Juan Collado, se registra paralelamente la renuncia de Ursúa. ¿sí? No, fue primero la Fue renuncia de Ursúa y luego salió la El detención. mismo día Ajá. ocurrió algo. Sí, renuncia Ursúa en la mañana Y y, en la hacia tarde las es 4 la- de la tarde Es la detienen aprehensión al de abogado. Juan Collado. Claro. Sí, A ver, el mismo Entonces, día. ¿qué parece eso? Convengamos- Que estás echando un globo distractor. ¿no? Convengamos Sí, claro. en una cosa, Pancho. A ver, puede ser, y todos los gobiernos recurren a esa clase de maniobras Sí, distractivas. Pero no hay que olvidar que aquí estamos hablando de un delito. Sí, Y uno de sí. los delitos más graves que hemos Sí. conocido Nada de los más que si últimos Rosario, sexenios. perdón, No es. Nada no más que es si Rosario hubiera solamente- regresado a su casa, el ruido no hubiera sido el mismo. Y además te voy a decir esto, fíjate. No, eso no estoy Cambia, seguro, cambia el ¿verdad? escenario Aquí totalmente. el ¿no? problema es que mediáticamente puede surtir efectos contrarios. Y pasar Rosario de ser la corrupta enemiga a ser una víctima del agandalle político. Y entonces la puedes elevar incluso al nivel de mártir A de ver, la yo- justicia. yo ¿Sí me espero- explico? a ver, sí o sí, Espérame. estoy de acuerdo, Se ha pero- planteado, ¿no? En el El hecho de que sentido- pudiera en el convertirse en En el presa sentido política de y que no si tú política no presa. corriges Ah, sí, lo estoy- que está pasando, de veras que en lugar estoy- de que la gente diga que la encarcelen, van a decir, pobre mujer, A ver, a mí la me están gustaría haciendo confiar, víctima. a mí me gustaría confiar en que en este país ya podamos estar atentos a fenómenos que hemos vivido muchas veces antes de querer ilusionarnos con el combate a la corrupción a través del linchamiento o el encarcelamiento de alguien sin que se toquen los temas de raíz. Espero que Rápidamente decir, que no yo caigamos creo, en eso. a diferencia Conclusión, sí, vamos a a ir diferencia de Leti, que el tema le va a dar muchos puntos de popularidad Sin duda. a López Obrador. O sea, la gente quiere sangre. Eso lo sabemos todos. ¿sí? Y nada, basta con darle una repasada a las redes sociales para darte Para darse cuenta. cuenta, claro. Si se te ocurre cuestionar la decisión de Padilla-Padierna, estás defendiendo a Rosario.
eres un corrupto, tú eras beneficiario de ese sistema. Todos ya sabemos y hemos padecido. Sí, Vas tú, Ivonne. coincido en que la coyuntura hoy le favorece al combate a la corrupción, que bueno, debe ser así, pero también pienso que la historia todo lo coloca en su lugar y aunque hay quienes se oponen a que asumamos el lenguaje presidencial, yo creo que en este caso hay que tomarlo al pie de la letra. ¿Era o no un chivo expiatorio Rosario Robles? El tiempo lo dirá si van hasta el fondo del caso. Muy bien, pues muchas gracias a Gracias. nuestros panelistas, se nos termina el tiempo. Gracias a usted, como cada domingo, que tenga una excelente noche y nos vemos dentro de 8 días. Gracias.